perfecto. Bueno. Ok, entonces vamos a empezar. Primero, recordar que la nefrolitiasis comprende una serie de entidades cuya vía patológica común es el depósito de piedras, ¿no? De litos en el riñón. Los factores asociados, pues, son los mismos que la gran mayoría de las enfermedades genéticos, ambientales, principalmente la dieta, alteraciones anatómicas en el riñón, en la vía urinaria y propiedades químicas de la orina. Cerca del 80% de las piedras tienen un componente de oxalato. Y muchos casos de nefrolitiasis no tienen una causa sistémica, por lo cual se considera idiopática. Principalmente esto asociado a alteraciones en la bioquímica urinaria. Ahora, ¿cuál es el mecanismo para la formación de estos litos? Antes de hablar de los factores que más comúnmente se asocian a estas alteraciones en la bioquímica urinaria, porque las alteraciones en la vía urinaria, en la anatomía de la vía urinaria, pues son bastante obvias, ¿no? Cualquier malformación genética, infecciones recurrentes que puedan ocasionar daño en el epitelio por las bacterias. Una de las bacterias que más hace eso es el Proteus, la Klebsiella también, o bien, cambios en la morfología renal conforme el paciente va, ya sea genéticos o adquiridos, ¿no? No sé, alguna intervención quirúrgica, etcétera, ¿no? Eso es muy obvio, las alteraciones en la anatomía del riñón, ¿no? De la vía urinaria, que pueden predisponer a alguna alteración o al depósito de litos, ¿no? En cuanto a las cuestiones sistémicas, en alguna enfermedad sistémica, pues eso puede ser cualquiera de las que ya vimos, ¿no? Sobre todo que conllevan una alteración metabólica, hipertensión, diabetes, dislipidemia, etcétera. Ahora, nos vamos a centrar nosotros. Y los cambios en la dieta, pues, a menos que el paciente tenga alguna situación que ocasione que se absorba más o menos un componente, si no, los cambios en la dieta, pues, tienen un tope. Yo puedo ingerir cantidades industriales de calcio, pero no se van a absorber todas, ¿de acuerdo? A menos que yo tenga alguna alteración, ya sea en los mediadores, llámese vitamina D, o bien en los transportadores. Entonces, tiene que haber alguna condición de base. Entonces, respecto a las propiedades de la orina, pues vamos a tomar el ejemplo del oxalato de calcio, que son las piedras más frecuentes. En una solución acuosa, en este caso la orina, existe la forma del oxalato, que es un ácido, la forma del calcio, y como tal, la mezcla de ambos, ¿no? La unión de ambos, el oxalato de calcio. Existen en cierta proporción que se llama equilibrio de solubilidad. Producto de solubilidad, ¿no? Es un equilibrio que da lugar al producto de solubilidad. Para cada uno de estos componentes hay diferentes concentraciones que dan lugar a que las sales estén divididas, estén ionizadas o bien estén agrupadas. Entonces, esto se llama producto de solubilidad. Veamos algunos ejemplos. Del oxalato, del fosfato cálcico y del ácido úrico. Ahora, ¿qué ocurre cuando los productos están por debajo de este producto de solubilidad? O sea, las concentraciones de los componentes, digamos que el oxalato o el calcio, o cada uno de forma individual, tienen una concentración por debajo del producto de solubilidad. Se dice que la mezcla está desaturada, es decir, que no van a formar oxalato de calcio o lo van a formar en menor cantidad que el que lo harían
con este producto de solubilidad. Eso hay que entenderlo muy bien. Tomando el ejemplo de 6.2 micromoles por litro, si el oxalato se encuentra por debajo de esta concentración, va a formar mucho menos oxalato de calcio. Y se dice que la orina está desaturada. Ahora, la evolución para la formación de piedras es que tiene que haber, primero, una saturación. La orina tiene que saturarse de estos productos. Y conforme va aumentando la cantidad de ellos, pues nos vamos más allá del producto de solubilidad. Y va a dar lugar a cada una de las fases que tienen que ver con nucleación, crecimiento y agregación. En este ejemplo vemos una placa de Randall, que es una de las placas, en la pelvis renal, que fueron descritas históricamente como un lugar donde se depositan las piedras, ¿no? Entonces, por eso lo ponen como ejemplo. Una zona que predispone al depósito de litos. Ahora, la nucleación se refiere a que los cristales tienen que formar una fase sólida. Muchas veces la nucleación está dada por, como su nombre lo dice, un núcleo, inclusive de detritus celulares, de componentes de las mismas células, hasta de bacterias, en donde los cristales van a empezar a formar una fase sólida. El crecimiento se refiere al crecimiento propio de los cristales. Y la agregación es que pues varios cristales van agregándose, como su nombre lo dice, para formar un componente o un mineral mucho más grande, ¿no? La nucleación a su vez puede ser heterogénea u homogénea. Es más común la heterogénea porque se compone de diferentes productos químicos, ¿no? A diferencia de la nucleación homogénea, que es el mismo, digamos, de solo ácido úrico, ¿no? Por decir un ejemplo. Ahora, para que esto ocurra, para que lleguemos a la agregación, para que haya, como lo dice aquí, piedras clínicas, no solamente cristales, porque yo, si me tomo un examen general de orina, a lo mejor tengo cristales, pero no significa que por eso voy a tener un lito como tal. ¿Por qué? Porque pues existen muchos factores que tienen que llevar a que todo este proceso se dé de forma adecuada, y al mismo tiempo hay inhibidores y promotores que van a, como su nombre lo dice, disminuir o evitar que se dé este proceso o promover que se dé este proceso, para llegar entonces a la formación de un lito que va a ser clínicamente evidente. Ahora, para que esto ocurra, pues tenemos que recalcar qué es una solución desaturada o una solución saturada, supersaturada. Aquí lo vemos, en esta parte de abajo encontramos el ejemplo que les había comentado. Si estamos por debajo del producto de solubilidad, la solución va a estar desaturada, es decir, los cristales se disuelven. O sea, no hay cristales. Cuando nos vamos por arriba del producto de solubilidad, entonces empieza a haber un crecimiento de los cristales. Se van formando oxalato de calcio y va creciendo el cristal. Aquí está, crecimiento del cristal. Se dice que la solución está metaestable porque todavía no hemos pasado el límite de metaestabilidad. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia entre el límite de metaestabilidad y el producto de solubilidad? Una vez pasando el producto de solubilidad, hay crecimiento de los cristales, pero no hay formación de nuevos cristales. Para que pueda haber formación de nuevos cristales, se tiene que pasar el límite de metaestabilidad. En este contexto, o sea, si la solución está metaestable, el paciente puede estar pasando cristales, pero no va a formar piedras. Es hasta que pasa el límite de metaestabilidad, que tiene que ver también con cierta concentración de los productos, en la que va a haber nucleación y, por lo tanto, agregación. Entonces, se van a formar nuevos cristales y van a irse agregando en un núcleo para que entonces se dé lugar a la formación de piedras clínicamente evidentes. ¿Aquí hay alguna duda hasta este punto de cómo es la formación de los litos? No, claro.
Muy bien. Bueno, ahora, antes de llegar al límite de metaestabilidad, antes de pasar, pues tenemos que hablar de qué es lo que va a ocasionar la saturación, o sea, qué es lo que va a hacer que los cristales empiecen a crecer. Pues los principales factores son los mismos componentes, es decir, entre más oxalato que yo tenga en la orina, entre más calcio tenga en la orina, pues obviamente va a hacer que se preste, ¿no? Va a pasar por arriba del producto de solubilidad y se va a prestar a que estos se saturen, ¿no? Y crezcan. El agua, entre más agua tenga, pues más menos concentrados están y por lo tanto menos propenso a que se formen los cristales. Inhibidores y promotores, ahorita vamos a ver cuáles son, y el pH urinario. Existen componentes que crecen o se cristalizan a cierto pH y otros que se ven promovidos o se facilita el crecimiento a un pH mayor. Casi todos los litros se forman a pHs ácidos, por ejemplo, menor de 5.5, como el ácido úrico, pero existen otros que se forman en pHs más altos, como los de fosfato, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el pK de cada uno de estos productos. Ahora, hablando del oxalato, que es el componente más común, el oxalato es un ácido dicarboxílico que es producto del metabolismo excretado por el riñón principalmente. La hiperoxaluria va a ocasionar daño renal de diferentes maneras. Toxicidad directa, nefrocalcinosis, obviamente agregarse los litros, los calcios, las piedras. Obstrucción, cuando ya son bastante grandes, los litros obstruyen la vía urinaria. Y también puede ocasionar infección, ¿no? Que genera una respuesta inflamatoria y predispone a que ciertas bacterias o ciertos patógenos generen un proceso infeccioso. Ahora, ¿qué ocasiona o qué va a hacer que yo tenga más oxalato en la orina? Pues primero tiene que haber hiperoxaluria, tiene que haber un incremento en la cantidad de oxalato en la sangre para que pueda haber hiperoxaluria. Hiperoxalemia, perdón, primero tiene que haber hiperoxalemia para que pueda haber hiperoxaluria. Ahora, la hiperoxaluria puede ser primaria o puede ser secundaria. La primaria es un defecto genético y la secundaria generalmente tiene que ver con el incremento en la ingesta de oxalato o bien una hiperoxaluria entérica, que ahorita vamos a ver qué significa. La excreción renal de oxalato, el oxalato tiene excreción renal, eso ya habíamos dicho. La concentración es de 1 a 5 micromoles por litro y en la orina es 100 veces más. Para que la orina esté sobresaturada de oxalato, pues tiene que darse ciertas condiciones. Un adecuado volumen urinario pues va a mantener las concentraciones en 40 miligramos al día. No se considera que esté sobresaturada por debajo de estas cantidades. Inclusive a veces hasta menos, 20. Y obviamente nuevamente el pH urinario. Un pH urinario menor de 5.5 facilita la formación de oxalato de calcio, ácido úrico, y un pH mayor generalmente facilita la formación de sales de fosfato. Ahora, regresando a las causas de hiperoxaluria, la primaria pues se compone de 3 tipos. No es la finalidad profundizar en la hiperoxaluria primaria, pero es importante conocer que si se encuentra alguna de estas entidades, pues esto va a ocasionar o va a predisponer a la formación de litros de oxalato, ¿no? Para fines prácticos y sin perdernos tanto en la nomenclatura, existen 3 tipos y cada uno de estos 3 tipos tiene que ver con un defecto en las enzimas que van a pasar o que van a convertir el glioxilato, que es el principal productor, a glicolato. Y por toda esta vía metabólica que vemos aquí, llegar hasta glicerato. Es decir, evitar que el glioxalato pase a ser oxalato. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, se necesita que las enzimas estén funcionando bien y la hiperoxaluria primaria tipo 1 tiene que ver con la AGT, que es una aminotransferasa de la alanina. Creo que el nombre correcto es aminotransferasa de la alanina y glioxalato. Entonces, cuando hay un defecto de la AGT, el glioxalato que está aquí, no va a pasar a formar glicina y tampoco hidroxipiruvato, por lo tanto se va a acumular y el glioxilato acumulado va a formar oxalato.
El tipo 2 es un defecto en la GRHPR, que bueno, la verdad es que no me sé el nombre bien, pero tiene que ver con, si no estoy mal, es una hidroxilasa. Pero bueno, el punto es que esta enzima convierte glioxilato en glicolato y por lo tanto el efecto de esta enzima va a hacer que el glioxalato no pase a ser glioxalato en esta vía y también en esta vía y se acumula el glioxalato y forma oxalato. Y el último, la hiperoxaluria de tipo 3, afecta el HOGA, que también son siglas de una enzima. No tiene, bueno, la verdad es que no veo caso que aprendes el nombre, que es el tipo de hiperoxaluria que afecta al metabolismo mitocondrial. Digo, esto es un hepatocito y lo que está en verde es una mitocondria. Entonces, no se ha demostrado como tal que el efecto en esta enzima ocasiona hiperoxaluria, pero se asume que puede ocurrir. Entonces, ese es el tipo de hiperoxaluria primaria. Ahora, en los tipos secundarios, que ya vimos que generalmente tienen que ver con la ingesta mayor de oxalato o la hiperoxaluria entérica, pues bueno, tenemos que definir a qué se refiere ello, ¿no? Generalmente, en la ingesta dietética se ingieren de 50 a 1000 miligramos al día. En el colon, la bacteria Forminges, Oxalobacter forminges, metaboliza el oxalato, de tal manera que se pierde por las heces. Sin embargo, el oxalato se absorbe, pasa al plasma y llega al hígado para que se metabolice de la forma en que ya comentamos, ¿no? Y una vez metabolizado, el oxalato, pues da lugar a la pérdida por medio de los riñones, ¿no? Ahora, ¿cómo el defecto del Forminges, o la Bacter Forminges, puede ocasionar que haya una predisposición a la formación de litos? Pues como ya vimos, esta bacteria disminuye la excreción urinaria de oxalato porque la metaboliza directamente en el colon, en las heces. Al utilizar oxalato, pues disminuye la formación, obviamente, disminuye la formación de oxalato de calcio y por lo tanto disminuye el cociente oxalato-creatinina. Entonces, la importancia de esta bacteria es que al estar presente y cualquier factor que haga que disminuya esa concentración en el colon va a ocasionar a que se absorba más oxalato y por lo tanto se tenga que perder o llegue más a la orina, ¿no? E incrementa la concentración de oxalato en el volumen, en la orina. No olvidar que esta vía metabólica que estamos mencionando aquí, pues deriva de la hidroxiprolina. Todo el origen es la hidroxiprolina. Entonces, aquí el oxalato no está presente. Ocurre por defectos enzimáticos que derivan la vía del glioxalato a la formación de oxalato. En cambio aquí el oxalato se absorbe directamente del intestino. Bueno, entonces, ¿qué hace el oxalato en la orina? O sea, ¿por qué lo mencionamos tanto? Pues bueno, aquí vemos una imagen que se les mandé que nos describe paso por paso cómo el oxalato puede ocasionar alteraciones en la estructura normal de la célula epitelial que van a ocasionar, por un lado, un lecho para el depósito, la nucleación y la agregación de las piedras, y por otro lado, una respuesta inflamatoria que va a ocasionar destrucción de estas células y aumentar, digamos, el lecho para que se sigan agregando, se sigan nucleando, y de alguna manera generar estrés oxidativo que da paso a que se genere una toxicidad directa por oxalato. Si recuerdan, cuando mencionamos en las primeras diapositivas cómo el oxalato causa daño renal, no es solo por la formación de piedras, sino porque ocasiona un daño directo también por una respuesta inflamatoria que aquí se describe, ¿no? Entonces, el primer paso, lo primero que ocurre, como dice la imagen que les mandé, es una redistribución de los fosfolípidos.
Esta redistribución de los fosfolípidos de la membrana expone ciertos componentes que normalmente no deberían estar expuestos a la orina, pero que al hacerlo interactúan con los componentes de las piedras para facilitar su agregación. Al mismo tiempo, este cambio estructural y por otro tipo de interacciones químicas desencadena una respuesta inflamatoria mediada por la fosfolipasa A2 y otro tipo que a su vez da lugar a otros mediadores que ocasionan daño mitocondrial y producción de radicales libres. Las especies reactivas de oxígeno, que aquí se expresan como ROS, principalmente dañan directamente a la mitocondria y generan un cambio en la expresión de genes, que a su vez ocasionan mayor síntesis de macromoléculas urinarias y proliferación celular. Pero muchas veces esta proliferación celular es desmedida, no es organizada, y lejos de compensar, bueno, inicialmente esas alteraciones lo que buscan es compensar la respuesta inflamatoria que se está dando, ¿no? Digamos que es como un recambio de las células que están dañadas. Sin embargo, no siempre es correcta y termina en apoptosis en la mayor parte de las veces y genera daño en el endotelio, en el urotelio, daño no endotelio, urotelio o en el epitelio renal que da lugar a un lecho para que haya mayor interacción entre los componentes de la membrana, componentes celulares que quedan ahí de sobra y las piedras, ¿no? Si nos vamos a la parte de la izquierda, vemos cómo el daño a la membrana desenmascara sitios para la unión de los cristales y la muerte celular potencia este proceso para que los cristales de oxalato de calcio pues ya queden ahí agregados, ¿no? De igual manera, vemos esta imagen, que es un diagrama de las interacciones que se dan entre los diferentes componentes de los cristales y todas las vías por medio de las cuales puede ocasionar agregación, ¿no? O daño directo de las células epiteliales. Aquí vemos lo que hace el oxalato por sí solo. Aquí vemos como el cristal, por ejemplo, si empezamos en donde está A, vemos que hay oxalato de calcio, hay fosfato de calcio, diferentes componentes que se pueden agregar y pueden tomar dos vías, ¿no? Los cristales generan la expresión de ciertas moléculas de adhesión o ciertos ligandos, son moléculas que lo que van a hacer es ligar los cristales. Eso significa CBM. ¿Con qué fin? Con el fin de internalizados en el epitelio para que sean fagocitados o más bien endocitados y pasen a un lisosoma que se va a convertir en un fagolisosoma, que como ustedes ya saben, lo que busca es disolver estos cristales. Algunos de esos cristales se disuelven y pasan a formar los componentes iónicos, calcio, fosfato, oxalato, ¿no? En su forma individual. Y otros pueden llegar hasta la matriz, como se observa en D, y una vez en la matriz se pueden quedar ahí y causar destrucción de la parte vasolateral de las células. Por otro lado, los componentes que se disolvieron generan una respuesta inflamatoria, o más bien una respuesta nuclear, más que inflamatoria, mediante la producción de ciertos componentes como expresar ciertas macromoléculas, algunas intentando contener los cristales que ya llegaron hasta la matriz para que no sigan agregándose, y otras aumentando el potencial de agregación. Ahora sí, generan una respuesta inflamatoria que destruye la matriz y esto da lugar a que se formen lechos en donde los cristales pueden ir creciendo y pueden ir agregando más cristales.
Ahora, ya vimos cómo estos componentes, tanto el oxalato por sí mismo, como como los componentes, digamos, fosfato de calcio, oxalato de calcio, etcétera, pueden ocasionar diferentes cambios en las células, tanto por destrucción directa como por la expresión de ciertos factores de transcripción, para dar lugar a ciertas moléculas que en principio buscan equilibrar y mitigar toda esta respuesta, pero por otro lado pueden también predisponer o potenciarla, ¿no? Digo, mucho de esto está escrito a grandes rasgos. Obviamente faltan muchos factores o falta profundizar mucho más en ciertas vías metabólicas, pero algunas de ellas ni siquiera se conocen y pues tampoco es la finalidad de la clase, ¿no? Lo que sí es la que sí es la finalidad es entender que inclusive antes de que haya cristales, solo el oxalato puede desencadenar una respuesta, ¿no? Y puede causar cambios estructurales y cambios inflamatorios en la célula epitelial que a su vez van a ocasionar o van a permitir que ya los cristales que se forman por medio del proceso que ya describimos de metaestabilidad y etcétera, causen más daño y se agreguen. Y no solamente los componentes individuales en la orina ocasionan esto que ya mencionamos, y dentro del epitelio generan cambios genéticos que dan lugar a la expresión de ciertos promotores. Una vez entendido esto, pues tenemos que ver cómo las concentraciones o ciertos factores en los cambios bioquímicos urinarios facilitan la formación o no de los litos, ¿no? Lo primero que se nos viene a la mente pues es la hipercalciuria. Digo, si el principal componente es oxalato de calcio, entre más calcio tenga en la orina, pues más fácil va a ser de formar. Sabemos que no es tan sencillo, ¿no? O sea, no necesariamente porque yo esté orinando más calcio voy a formar piedras. O sea, no es así tan sencillo. Sin embargo, existen otros muchos factores, pero bueno, definitivamente la hipercalciuria tiene que ver con esto. El 60% de los formadores de litos tienen hipercalciuria. Esta se puede clasificar en absortiva, resortiva y reabsortiva. ¿Cuál es la hipercalciuria absortiva? Pues es la que se da directamente desde el intestino. Es decir, hay un aumento en la absorción de calcio intestinal. ¿Qué puede ocasionar este aumento en la absorción de calcio intestinal? Pues puede ser dependiente de vitamina D o puede ser independiente de vitamina D. Ahora, lo que no hay que olvidar es que la dieta baja en calcio no ha demostrado disminuir la litogénesis. Es decir, si yo tengo una hipercalciuria demostrada que es absortiva, no porque consuma menos calcio voy a dejar de formar litos. Eso está muy claro. Ahora, ¿cuál sería un ejemplo de hipercalciuria independiente de vitamina D, por ejemplo? Pues generalmente tiene que ver con alteraciones en la expresión de los transportadores. Directamente en el enterocito hay un aumento o digamos, una promoción a la alza de la función de los transportadores que va a ocasionar que el calcio se absorba con mayor facilidad, ¿no? No tiene que ver con la vitamina D. Y la que tiene que ver con la vitamina D, pues eso es muy fácil, ¿no? Cualquier factor o cualquier entidad que incremente la producción de vitamina D o disminuya su metabolismo, pues va a hacer que la vitamina D estimule el enterocito y se absorbe más calcio. Esta solamente, antes de seguir, es una clasificación académica, o sea, para entenderlo mejor, porque no tiene ningún valor pronóstico respecto al tratamiento. Ahora, la hipercalciuria resortiva tiene que ver con el hueso y es dependiente o independiente de PTH. El ejemplo más clásico de la hipercalciuria resortiva dependiente de PTH, pues es el hiperparatiroidismo primario. El hiperparatiroidismo primario, pues es un exceso de hormona paratormona directamente por un aumento en la producción de las paratiroides. Entonces, el hiperparatiroidismo primario, si recordamos las funciones de la PTH, es aumentar la reabsorción de calcio desde el hueso para mantener los niveles de calcio en plasma
normales, ¿no? Entonces, ese sería un ejemplo de hipercalciuria resortiva dependiente de PTH, ¿no? Como el hiperparathyroidismo primario es una alteración, o sea, realmente la PTH no está aumentada porque haya poco calcio, sino que simplemente es una alteración que hace que se produzca más y se libere más a la sangre. Entonces, el exceso de calcio que va a pasar al plasma, pues va a empezar a filtrarse por el riñón y por eso ocasiona una hipercalciuria. Hay diferentes factores genéticos, diferentes alteraciones genéticas, que pueden ocasionar esto. De hecho, hay hasta entidades familiares, hipercalciuria familiar idiopática, por ejemplo, es una de esas entidades, ¿no? Y así como la absortiva, también la resortiva puede ser independiente de PTH, ¿ok? Casi siempre por factores genéticos que tienen que ver con la función de los osteoclastos, ¿no? Y osteoblastos. Y por último, la hipercalciuria reabsortiva tiene que ver con el riñón. Cualquier factor, ya sea intrínseco en los transportadores o asociado a PTH, un desequilibrio entre la PTH y vitamina D, va a ocasionar que se reabsorba menos calcio y por lo tanto al reabsorber menos calcio, sobre todo a nivel proximal, pues da lugar a una hipercalciuria reabsortiva. Hiperuricosuria también ha demostrado que se asocia o predispone a la formación de litos, no solo de ácido úrico, como podría ser lógico, sino también la formación de litos de oxalato de calcio. Aquí vemos cómo el ácido úrico a un pH urinario mayor de 5.5 se convierte en urato, y el urato se asocia con calcio y aumenta la saturación de con sodio, y aumenta la saturación de urato de sodio, urato sódico. Entonces, el urato sódico, ¿qué puede ocasionar? Esto todavía está teorizado, pero hay algunos estudios que así lo demuestran. Nucleación heterogénea, es decir, que el urato sódico se va a agregar o va a predisponer a que se agreguen en una matriz las sales de oxalato de calcio, ¿no? También se ha propuesto que el urato sódico disminuye o se une a los inhibidores del oxalato de calcio y por lo tanto predispone a mayor cristalización de estos, ¿no? Y el salting out se refiere a que el urato de sodio disminuye el producto de solubilidad del oxalato de calcio y también de esta manera predispone a mayor cristalización. De esta manera vemos como la hiperuricosuria, por cualquier causa, bueno, cuando veamos el tema de litos de ácido úrico, vamos a ver cómo llegamos a la hiperuricosuria, pero la hiperuricosuria predispone también a la formación de litos de oxalato de calcio. La alta ingesta de sodio, que esto también es algo, creo que es uno de los artículos que les mandé, pues bueno, ya está demostrado que si yo ingiero más sodio, lo que voy a ocasionar es disminuir la reabsorción de sodio y agua a nivel del túbulo proximal, y esto es mediante el balance glomerulotubular, lo cual va a disminuir la reabsorción de calcio y por lo tanto va a haber un tipo de hipercalciuria. Y del mismo modo, así como afecta la absorción de calcio, también disminuye la excreción de citrato. Al disminuir la excreción de citrato urinario, pues predisponemos a la formación de litos, porque el citrato es un inhibidor. Ahorita vamos a hablar del citrato. Aquí está. ¿Cuáles son los inhibidores? Hay muchos inhibidores naturales, pueden ser inorgánicos, aniones orgánicos pequeños, macromoléculas, y aquí vemos una gran cantidad de ejemplos, ¿no? La osteopondina es un ejemplo de macromolécula, el pirofosfato y el magnesio también, y el citrato. Generalmente el citrato tiene mucho que ver con la inhibición sobre todo con la quelación de calcio, y el magnesio tiene mucho que ver con la inhibición o la quelación de oxalato. El citrato es un anión orgánico, tiene 3 pK, 2.9, 4.3 y 5.6. La forma más abundante es el citrato 3, o sea, es decir, que tiene 3 lugares para unir hidrógeno. Filtra libremente y se excreta 10 a 35% del citrato que se produce normalmente. Ahora, ¿cómo actúa el citrato? Aquí lo vemos. Un citrato de calcio
quela el calcio, y al quelar el calcio ocasiona que el calcio no pueda unirse al oxalato ni al fosfato, y por lo tanto evita la cristalización y la formación de piedras. Directamente o ya que están formados los cristales. Entonces es un excelente inhibidor de la litogénesis, el citrato. De hecho es el pilar del tratamiento de los pacientes formadores de piedras. Esta imagen la vimos ayer, es cómo el metabolismo del citrato o la reabsorción de citrato en la célula proximal. Nada más se las pongo para ver cómo el pH influye directamente al disminuir la cantidad de citrato disponible en orina. Si el pH intraluminar disminuye, es decir, hay más ácidos, hay más hidrogeniones en la orina, el citrato lo va a captar, de citrato 3 se vuelve citrato 2, y ese citrato 2 es más afín al cotransportador con sodio y se internaliza dentro de la célula. Al mismo tiempo, el metabolismo del citrato da lugar a que pueda unirse con otros hidrogeniones si el pH intraluminar está bajo, para convertirse en dióxido de carbono y agua. Y de esta manera es un buffer para el aumento de hidrogeniones tanto en la orina como en el citoplasma. Claro, al hacer todo esto, pues tenemos menos citrato. Y al tener menos citrato hay hipocitraturia y por lo tanto quelamos menos el calcio y se forman las piedras, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones clínicas que se asocian a hipocitraturia? Aquí está. Disminución del pH en el líquido extracelular. Acidosis, por ejemplo, la acidosis hiperclorémica, que tiene que ver con la diarrea. Cualquier acidosis que puede producir hiperlactatemia, como un estado de choque. Pero bueno, creo que fui demasiado excesivo al decir choque, ¿no? Y pues cualquier alteración genética, ¿no? Como vamos a ver, bueno, cuando van a revisar ustedes el tema de acidosis tubular renal, que tiene que ver con alteraciones genéticas. Inclusive fármacos, la acetazolamida, que es un tipo de diurético que inhibe la anhidrasa carbónica, por ejemplo, ¿no? Sabemos que la anhidrasa carbónica es esencial para la absorción de bicarbonato. Bien. ¿Y qué condiciones con un pH alto o normal? Deficiencia de potasio, por ejemplo. Asociadas a angiotensina 2, los IECAS, exceso de sal y un exceso de proteínas en la dieta, ¿no? Sobre todo de origen animal. Bueno, este esquema viene a agregar todo lo que ya dijimos. Vamos a centrarnos aquí en el medio, donde vemos que la cristalización, como el proceso que ya dijimos, obviamente sabemos que tiene que pasar de estar desaturada a estar saturada, metaestable, etc. Los inhibidores y los promotores pues tienen que ver mucho con esto. Entonces, ¿qué puede suceder? Puede suceder que se formen los cristales, hay crecimiento del cristal, o sea, es decir, en este caso está la solución metaestable, ¿no? Tiene que estar inestable para que haya agregación. Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, puede haber cristales, está sobresaturada, pero está metaestable. Entonces, no se retienen los cristales por el riñón, las partículas se excretan y puede haber cristaluria, pero no hay formación de piedras. Entonces, hay sobresaturación, pero hay metaestabilidad. Ahora, cuando esto se excede, entonces hay supersaturación, hay formación y crecimiento de los cristales, hay interacción de los cristales con las células del epitelio, disfunción y daño, como ya lo vimos, como hace el oxalato, y como hace no solo el oxalato, sino también los mismos cristales, agregación, adherencia y retención de los cristales por el riñón. En este punto podemos podemos regresar o podemos ir de uno a otro entre la cristalización, que está, digamos, metaestable, y la cristalización que ya generó agregación y adherencia. O sea, se puede limitar si yo modifico la cantidad de inhibidores que pueda haber. Es decir, yo puedo estar en este punto y si agrego citrato, por ejemplo, disminuye el oxalato en la orina, voy a pasar a este punto. Claro, las piedras que ya están formadas no se van a disolver, pero ya no voy a seguir formando.
¿De acuerdo? Ahora, si no ocurre eso, pues me voy al siguiente punto, que es ya una respuesta inflamatoria, movilización de macrófagos, de los cristales que se encuentran alrededor, que ya vimos que cristales de diferentes componentes pueden interactuar. En estrés oxidativo, inflamación, las metaloproteinasas de la matriz, que ya vimos cómo se pueden formar, porque los cristales pasan del fagolisosoma, pueden pasar directa o no entran al fagolisosoma, o hay una alteración del fagolisosoma y pueden pasar directamente a la matriz. Erosión, nido de formación, que es el lecho que les había formado, crecimiento de las piedras. Y nada más para recalcar que así como podemos estar aquí y pasar aquí, también en los estadios previos, ¿no? Como se menciona, aquí están todas las líneas. O sea, ya depende de que ya las piedras estén formadas, depende de mi cantidad de moduladores, inhibidores, promotores y de otros factores, obviamente. Digamos, soy obeso, bajo de peso, pues bueno, pudiera yo pasar de alguno de estos estadios a la metaestabilidad, ¿no? Ahora, ya pasando a la respuesta inflamatoria, al daño, la formación de lechos, ya es mucho más difícil. Ya prácticamente llegamos al crecimiento de las piedras, litiasis clínicamente relevante, ¿no? Con todo el daño que pueden ocasionar. Entonces, ahora, ¿cómo ocasionan daño los cristales en el riñón? Digo, a nivel macro, a nivel micro, ya vimos cómo, ¿no? Pero a nivel macro, como los cristales, como las piedras, ocasionan un daño renal. Pues aquí vemos las imágenes, ¿no? Nefropatía por cristales. Tipo 1 no le hagan tanto caso porque es por cristales de colesterol y es, digamos, por embolización vascular. Lo que nos interesa más es la intratubular, que es prácticamente todo lo que ya dijimos, y la urolitiasis, que en esta referencia se refiere a que la piedra ya está en la vía urinaria y obstruye la vía urinaria y genera una hidronefrosis. Aquí vemos, si se dan cuenta, son observadores, vemos como la pelvis renal tiene cierto diámetro y cuando la piedra está obstruyendo, incrementa mucho el diámetro, perdón, eso es porque hay hidronefrosis, aumento de la presión en la pelvis, que se va de manera retrógrada a los túbulos y de los túbulos se va hacia el glomérulo y aumenta la presión intraglomerular y eso disminuye la tasa de filtrado glomerular y da lugar a daño renal. Digo, esto lo vamos a ver mejor, es un ejemplo clásico de lesión renal postrenal, lo vamos a ver cuando veamos esos temas, pero es para que se ilustre cómo los cristales pueden ocasionar daño renal, ¿no? Esto ya es cuando estamos en este punto, ¿no? Clínicamente importante de la litiasis. Y bueno, nuevamente para recalcar la respuesta inflamatoria que da lugar a los cristales, es como que una imagen parecida a la que ya vimos, solo que pues desglosa un poquito más las vías metabólicas. Pues tampoco tiene caso que no los aprendamos, pero sí que puede haber apoptosis, que ya se los había dicho, necroptosis, respuesta inflamatoria mediada por la interleucina 1-alfa, y pues lo que ya vimos en otros temas, ¿no? De la generación de DAMS, y aquí no hay PAMS, bueno, porque no hay bacterias, pero son las moléculas, ¿no? Los productos moleculares asociados a daño que dan lugar a inflamación. Hasta allá, okay. ¿Hay alguna pregunta? Doctor. Sí. Yo tengo una pregunta, pero, o sea, está medio rara. ¿Por qué una úlcera gastroduodenal se asocia con cálculos de oxalato cásico monohidrato papilar? Es que estaba yo checando un artículo donde se hizo un estudio donde se comparaban 20 personas con el papilar y con el de cavidad. Y mencionaban que la úlcera gastroduodenal se asocia con cálculos de el COM papilar, pero no entendí por qué. O sea, mencionaban de que había una respuesta, bueno, una lesión del epitelio de la mucosa gastroduodenal y esta misma lesión se compartía, por así decirlo, un mismo mecanismo, pero no explicaban como por qué.
Entonces, o sea, sí se me hizo raro porque dije, ¿cómo se va a relacionar esta úlcera con unos cálculos en la papila? Entonces, La papila renal, ¿no? sí. Pues generalmente algunos cambios entéricos, como el ejemplo que mencioné de la bacteria Forminges, o sea, la Bacter Forminges, tienen que ver con cambios en la flora bacteriana que da lugar a un metabolismo anormal de oxalato. Eso también tiene mucho que ver con las resecciones intestinales. Por eso los pacientes posoperados de bypass gástrico, a los que se hacen, a los gorditos muy obesos que se les hace un bypass gástrico, se vio en diferentes estudios que había una asociación en la formación de litos, y era porque se cambiaba todo este componente intestinal, que sí, aunque la bacteria que mencionamos está localizada en el colon, pero existen otras que sí cambian el metabolismo de los componentes de los litos. Y también, al mismo tiempo, pues se lleva una gran parte de mucosa intestinal en donde hay una gran cantidad de receptores que pueden switchar la absorción, por ejemplo, de calcio o de ácido úrico, porque a nivel intestinal, en las primeras partes del intestino, esos componentes se pueden absorber ligados o de una forma. Por ejemplo, digamos, calcio asociado a sodio, ¿no? Es un ejemplo. Y si yo quito toda esta parte del intestino y se va a absorber más adelante, se absorbe de otra manera que es más o predispone más a la formación de litos, ¿no? Que hay cosas que todavía no quedan claras. O sea, es decir, muchos de esos estudios son de causalidad. Es decir, mira, le quité el estómago, bueno, o las úlceras gástricas, vemos que el paciente con úlceras gástricas forma más piedras. Pero la explicación en sí, bien detallada, hay cuestiones que todavía no están muy claras. Se teorizan, como lo que les mencioné ahorita, como la hiperuricosuria puede ocasionar o predisponer a la formación de cristales de oxalato de calcio, pero todavía hasta al menos están en teoría, ¿no? Es muy difícil comprobarlo. Pero las alteraciones intestinales como estas de las úlceras, sobre todo cuando se barre con la mucosa o se destruye la mucosa, generalmente tiene que ver por esos componentes mediadores, tanto la flora, las bacterias, como los transportadores y ciertas macromoléculas del epitelio gástrico. Ya. Es que sí mencionaban eso y aparte también mencionaban que si una persona tiene hipertensión arterial, es más probable a que tengan estos cálculos, pero de cavidad. Y como que me perdí un poco, ¿no? Así de cómo es que está así relacionado. Pero pues, y como no explicaban tal cual el mecanismo, sí fue como que está medio raro. Sí, todavía hay algunas lagunas, ¿no? que quedan sueltas, pero bueno, en un futuro seguramente se explicarán. Al final de cuentas, estos estudios de asociación también son muy útiles para que, pues bueno, si sepamos que tenemos un paciente con bypass gástrico, pues cuidemos, ¿no? Finalmente, clínicamente, aunque no sepamos la explicación del todo, pero cuidemos o lo vigilemos en cuanto a la formación de piedras. Y los factores que sí podemos modificar, pues los hagamos. Muchas gracias. Bueno. Doctor. Sí. Yo igual tengo otra duda. ¿El consumo de Coca-Cola igual puede provocar la formación de litos? Sí, claro, por supuesto. Sin embargo, hay un estudio que salió recientemente, bueno, no tiene mucho tiempo, en donde trataban de demostrar si el consumo de Coca-Cola Light se asociaba al consumo de litos, y no se encontró directamente entre la Coca-Cola Light y, y la formación de litos en ese estudio. Sin embargo, en estudios previos, sí se menciona que sí se puede, y las explicaciones que dan es también por los mismos componentes, ¿no? Muchos aminoácidos que tienen, o productos intermedios de la glucosa que tienen la Coca-Cola, que puede ocasionar cambios en el pH intracelular y alteraciones en la mucosa gástrica. Va en ese mismo sentido. Pero el último estudio que yo recuerdo haber leído, que no tiene mucho tiempo, como tal no podría concluir
no concluía que aquellos que toman mucho Coca-Cola Light forman piedras, ¿no? Pero no dejemos de puntualizar que es un estudio americano y pues aquí en Yucatán, por lo menos, existen 15,000 factores que se asocian a la formación de piedras, como la obesidad, la diabetes. Inclusive hay estudios que quieren hacerse, todavía no se han hecho, pero pensando en que hay alguna predisposición genética en la población yucateca para la formación de litos. Es, de hecho, de la consulta de urología y de nefrología de aquí de Mérida, me parece que 2/3 son por piedras, ¿no? Y los otros que no van por otra cosa, si les indagas, también tienen piedras. Ok, gracias. Igual me pareció haber escuchado igual que el té negro podría causarlo, pero no estoy segura. Bueno, del té negro no recuerdo haber leído nada en particular, pero sí hay muchas sustancias. Sobre todo, lo que no debemos olvidar es que no hay un solo factor. Es decir, yo me tomo, por ejemplo, regresando al ejemplo de la coca, yo me tomo coca y voy a formar piedras. Muy probablemente no. Inclusive es como los que fuman. Hay muchos que fuman toda su vida y nunca les da EPOC, ni cáncer, ni nada de eso, ¿no? Porque es una serie de factores. Por supuesto, cada uno de estos factores tiene un peso mayor. Es decir, entre los 3 factores principales para la formación de piedras, digamos que la Coca-Cola, la diabetes y la obesidad, si yo dejo de tomar Coca-Cola, muy probablemente voy a seguir formando piedras porque soy diabético y obeso. Ahora, si yo bajo de peso y controlo mi diabetes, a lo mejor puedo seguir tomando Coca-Cola y no me va a dar piedras. O sea, cada factor, son varios e interactúan cada uno de estos, pero cada factor tiene un peso diferente, un peso específico diferente. Entonces, en el caso del tabaco, pues obviamente dejar de fumar, si yo estoy predispuesto, sí me va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, como un volado, yo puedo fumar toda mi vida, pero no voy a saber si me va a dar EPOC. A lo mejor no me va a dar, pero pues, ¿para qué quiero arriesgarme a descubrirlo, no? Entonces, y así con todas las enfermedades, ¿no? Cada factor tiene un peso diferente, ¿no? Ok, gracias, doctor. Bueno, no sé si hay más preguntas. Doctor, una última pregunta. Es que estaba como medio leyendo el tema de mañana y me estaba preguntando ahora si igual la formación de litos de oxalato de calcio son dependientes del pH. No totalmente, pero sí el pH influye, por supuesto. Entonces el pH influiría solo como en inhibición de la excreción del citrato, ¿no? Básicamente sería directamente. Exactamente, sería el principal papel del pH, disminuyendo causando hipocitraturia. Y también, pero bueno, eso es uno, y como ya vimos hace un momento, pues el pH también va a ocasionar, dependiendo de qué pH tengas, ¿no? Que pueda variar entre si hay ácido úrico o hay urato en la orina, y eso también pudiera ocasionar, ¿no? O ayudar a la formación de litos de oxalato. Como que es más indirecto, vaya, ¿no? Pero sí. Bueno, eso está bien. Gracias, doctor. Ok. Entonces quedó claro. No tiene ninguna duda. Creo que ya no hay dudas. Vale, pues ya vimos ahorita oxalato. Yo creo que mañana vemos ácido úrico. Y ya, o sea, realmente lo del último tema de urolitiasis, pues va de la mano, ¿no? O sea, es parte de lo mismo que estamos hablando. Y creo que
Cuando veamos lesión renal postrenal, ahí se va también, como un ejemplo, ¿no? Clásico, se va a terminar de aterrizar. Entonces, yo creo que podemos terminar mañana esta unidad. Y ya no tenemos clase el viernes para empezar la próxima semana con... ¿Qué sigue? Es cirrosis, ¿verdad? El siguiente tema es cirrosis. Sí, insuficiencia hepática y ya luego cirrosis. Oh, ya, ok. Bueno. Pues ya está. Entonces, si no hay más preguntas ni comentarios, terminamos por hoy. ¿Va? Gracias, doctor. Buen día. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Bueno,